a la clase. Voy a buscarla, compartir. Bien, se está convirtiendo pantalla, ¿no es cierto? No, doctora, todavía no se ve nada. No, doctor, todavía no. A ver. ¿Dónde estaba compartiendo? A ver. Vamos a ir a... Final de la presentación. Ya. Vamos a minimizar. Vamos a... Ahí está la compartir pantalla. Ahora sí se está compartiendo. ¿Se ve? Sí, doctora. Muy bien. Bien. Las personas que están a compartir. Bien. Vamos a empezar con esta clase. Ustedes saben muy bien que estamos recordando y estamos profundizando nuestros conocimientos sobre célula normal, porque todo lo que vamos a hacer en clases posteriores van a ser alteraciones estructurales, alteraciones funcionales de la célula, para poder comprender por qué los signos y síntomas que aparecen en el organismo y qué tipo de tratamiento se puede plantear y qué pronóstico se puede dar de una enfermedad. Por eso es que estamos viendo lo que es la célula normal. Ustedes saben muy bien que la célula normal está formada por un núcleo, por un citoplasma. Lo importante es que en el citoplasma existen los componentes estructurales y funcionales de la célula, es el componente metabólico de la célula, y el núcleo es el componente donde se encuentra toda la información genética que la célula necesita para poder realizar sus funciones, para tener sus características, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que saber nosotros es que todas las células del organismo tienen la misma composición genética de orden superior. Esta composición genética es muy diferente a la composición genética que tienen las plantas, los animales, ¿no es cierto? Y gracias a esa composición genética que tienen las células que se encuentran en la cromatina nuclear, se va a poder hacer las programaciones genéticas o las transcripciones de la información. Entonces, estas transcripciones o la programación genética son las que van a dar las diferentes características estructurales y funcionales de cada célula somática superior. Entonces, la planificación que se realiza del código genético de la célula, ¿no es cierto?, va a determinar de que las células sean diferentes estructuralmente y funcionalmente unas de otras. Esta planificación genética que se realiza en el ADN, ¿no es cierto?, en una de las porciones de la cromatina nuclear, va a permitir esa información se manda al citoplasma de la célula, y en el citoplasma de la célula se traduce esa información.
Se traduce la información en el retículo endoplásmico rugoso, en ese retículo endoplásmico rugoso que va a sintetizar proteínas estructurales, proteínas funcionales, que le dan las características a cada una de las células del organismo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de la programación genética, de la planificación genética para que una célula tenga una forma, tenga una función determinada y sea diferente unas de otras. Por eso que tenemos tejido hepático, tejido, qué sé yo, cardíaco, que son muy diferentes en estructura y función cada una de estas células. Eso se planifica durante la transcripción de la información. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se hace la transcripción de la información? Miren, acá está la transcripción de la información. Para eso tenemos que recordar nosotros cuál es la estructura de la cromatina. Y ustedes están viendo aquí la estructura de la cromatina, que está formada por estos que son los nucleosomas, que más tarde vamos a ver cómo están estructurados los nucleosomas. Y vemos de que existen dos tipos de cromatina. Ahora, la cromatina, ¿qué es? Es ese jugo nuclear que tiene avidez por los colorantes, por eso se dice cromatina. Y cuando esa cromatina se condensa, ¿no es cierto?, durante la división mitótica, entonces nosotros podemos encontrar al cromosoma. Cromatina y cromosoma son la misma cosa, pero en diferente estado de presentación. Ahora bien, hay dos tipos de cromatina. Acá tenemos la heterocromatina y la eucromatina. ¿Por qué hacemos este recuerdo de que existen dos tipos de cromatina? Porque ustedes aquí ven la heterocromatina es la condensada, la inactiva. Ahí ustedes ven los nucleosomas que están muy juntitas ocultando a las cadenas de ADN. Entonces, no existe espacio como para que se puedan hacer los diferentes acciones químicas que se realizan cuando se abren las hebras de cromatina. Por eso es que la eucromatina es la cromatina dispersa, la cromatina funcionante. ¿Por qué? Porque los nucleosomas se abren y dejan al descubierto las hebras de ADN. No se olviden que el ADN está formada por dos hileras, ¿no es cierto?, formadas por dos cadenas. Cada cadena tiene sus azúcares, tiene sus aminoácidos básicos como la citosina, timina, guanina, adenina, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que se abren y dejan al descubierto estos componentes de la estructura de la cromatina. Ahora, acá, cuando se abre, se puede hacer la transcripción de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la célula siempre está sometida a estímulos positivos o a estímulos negativos, que pueden ser internos o pueden ser externos de la célula. ¿Cuáles son esos estímulos? La información que nace. Y esa información que nace puede estar dentro del citoplasma de la célula o fuera de la célula, en el medio ambiente. Entonces, esos estímulos van a llegar a lo que se llama al núcleo, hacia la cromatina. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Esos estímulos se tiene que leer, se tiene que analizar. Eso se llama transcripción de la información genética. Entonces, cuando estamos hablando de la transcripción genética, estamos hablando cómo va a planificar el código genético para darle la estructura y función específica a esa célula que va a formar. Entonces, de eso se trata la transcripción genética, que se realiza en la eucromatina, que es dispersa porque deja abiertas las cadenas de ADN. Ahora, muy bien. Transcripción o planificación genética. Esta transcripción o planificación genética se realiza, miren, cuando está abierta y está expuesta todos estos acciones, segmentos funcionales del ARNM, que son los que tienen que modificarse según la planificación del genoma
del genoma de la célula. Estas regiones funcionantes del ARNM, que es el ARN diana, el que tiene que formarse la proteína, se tiene que convertir en proteína. ¿Dónde? Eso vamos a ver. Entonces aquí en el ADN se hace la transcripción, se hace la planificación genética y va a responder esa planificación genética modificando los promotores, modificando los intensificadores, etcétera, etcétera, según a lo que se va planificando en el ADN. Y lo que vamos a tener es que esa planificación con todas las modificaciones se van a traducir en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Eso qué quiere decir? Que este pre-ARNM que sale del núcleo, posteriormente se convierte en ARNM maduro, que es el que se convierte en proteínas. ¿Dónde? En el retículo endoplásmico rugoso. Y esa proteína tiene que responder a la planificación que se ha realizado, a la transcripción de la información genética, gracias a los estímulos externos y a los estímulos internos que han podido participar para esta transcripción genética. Bien, acá les decía que existe la heterocromatina y la eucromatina. Y les decía que estos son los nucleosomas, estos redonditos son los nucleosomas. Entonces tenemos que saber la organización de las histonas y los factores que modifican. Acá les decía que tiene que haber una planificación de la información que llega de fuera o de dentro de la célula de su citoplasma, y esa planificación es cómo van a ser las células, qué características van a ser las células. Y para eso existen regiones que se modifican, factores que se modifican. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, estos son los nucleosomas, por eso, organización de las histomas y los factores que modifican el código genético. ¿Qué son los nucleosomas? Esto es un nucleosoma. Cada nucleosoma está formada, miren, por cadenas, por segmentos de ADN. Estos segmentos de ADN dan la vuelta a los nucleosomas. Estos segmentos de ADN. Estos segmentos de ADN contienen 147 pares de base. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de la citosina, la timina, la adenina, la guanina, etc. Entonces, existen 147 pares de base que van a estar rodeando a los nucleosomas, a los grupos de los nucleosomas. Ahora, los nucleosomas, ¿qué son? Son un conjunto de proteínas, de proteínas básicas que se llaman histonas. Cada uno de estos tiene 8 proteínas básicas. ¿Cuáles son esas proteínas básicas? La H2A, la H2B, la H3 y la H4. Cada una de estas son un par. Y en total son 8. Entonces, cada nucleosoma tiene 8 histonas, que son proteínas básicas. No se olviden que en la célula tiene proteínas básicas y proteínas ácidas y también neutras, pero las más importantes son las proteínas básicas, las proteínas ácidas, y ahora estamos viendo una de las proteínas ácidas que son las histonas que forman un nucleosoma. Son 8 histonas que forman un nucleosoma. 2HA, 2B, dos histonas HB, 2 histonas H3, 2 histonas H4. 8 octoméricas, por eso se dice. Así está formada la estructura de la cromatina. Repito, nucleosomas, y alrededor de los nucleosomas están las cadenas de ADN, que está formada por proteínas, también por aminoácidos básicos. Bien, aquí hemos visto que existen dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina, que es inactiva funcionalmente, y la eucromatina, que es activa. Ya les decía por qué. Porque dejan al descubierto las zonas donde se van a hacer
la metilación, la acetilación, la fosforilación de todas estas estructuras que de las proteínas básicas que forman las cadenas de ADN o las histonas. ¿Sí? Bien. Ahí está, que es dispersa, transcripcionalmente activa, la eucromatina, de esto estoy hablando, permite que se realice la transcripción o la planificación de la información genética. Cuando hablamos de transcripción decimos planificación, cómo tiene que ser esta proteína estructural y funcional que se va a formar en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es la que se forma, la que termina siendo proteína? El ARNM. Por eso en sus libros van a tener el ARN Diana. Gracias a esta planificación, esta proteína va a ser grande, la proteína que se forma en el retículo endoplásmico rugoso va a ser grande, pequeña, va a ser, qué sé yo, con las combinaciones de citosina, guanina, timina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas características las da esta y las que le forman son en el retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver aquí. Uy. Disculpen, pero no estoy grabando, así es que voy a empezar a grabar, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, les decía de que estos son, aquí se hace la transducción o la transcripción o la planificación genética. ¿Sí? ¿Qué son los complejos escritores de la cromatina llamada marcas? Acá tenemos. Para la planificación de la información genética, para esa modificación en la posición de las citosinas, de la guanina, para la planificación de que una proteína sea de diferentes características, que tengan muchos pares de base, pocos pares de base, todo aquello, lo que necesitamos son las famosas marcas o complejos escritores que se llaman. Todas esas acciones que realiza cuando se está planificando la información genética para que se forme la nueva proteína, es siempre con acciones bioquímicas. ¿Cuáles esas acciones bioquímicas se llaman marcas? ¿Cuáles son esas acciones bioquímicas que se llaman marcas? Son la metilación, la acetilación, la fosforilación. Esas son acciones bioquímicas que se realizan cuando se está haciendo la planificación de la información genética. Estas marcas o estas acciones bioquímicas están realizadas por enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? La metiltransferasa. La metiltransferasa, por ejemplo, ¿qué hace? Hace metilación de la lisina y de la arginina de las histonas. Las histonas son proteínas, la arginina y la lisina son aminoácidos que forman las histonas. Entonces se hace metilación, ¿no es cierto? La metiltransferasa se ocupa de la metilación de la lisina, de la arginina. Solamente, miren acá, cuando está abierta, cuando están separadas los nucleosomas, quedan abiertas las estructuras de los aminoácidos, entonces ahí se pueden hacer todas estas acciones. Por eso es la cromatina activa. Bien, pero no solamente la metiltransferasa es una enzima que va a realizar una acción bioquímica que se llama marcas, la histona acetiltransferasa también. ¿Qué realiza la acetiltransferasa? Realiza la acetilación de los residuos de lisina y también son responsables de abrir la cadena de la cromatina. Solamente cuando la cromatina se abre es gracias a esta enzima que es la histona acetiltransferasa. Ahora bien,
Estas acciones bioquímicas con sus enzimas son las responsables de planificar todo el código genético de una célula. Si fallan las marcas, si falla la acetilación, si falla la metilación, la fosforilación, entonces se va a alterar la transcripción genética o la planificación genética. Y si se altera esta planificación genética, por supuesto, van a ir a formar proteínas estructurales y funcionales anómalas. Y esa anomalía va a repercutir en la especificidad de esa célula. Va a ser una célula anormal. Y esas anormalidades se pueden expresar con signos y síntomas cuando estamos viendo todo un conjunto de tejidos, de órganos. Entonces, estamos frente a la enfermedad. La epigenética estudia todas estas alteraciones. La epigenética es una ciencia que va estudiando todas estas alteraciones en lo más profundo del código, del componente del ADN. Muy bien. Existen variaciones genéticas que están asociadas a ciertas enfermedades. ¿Cuáles son esas variaciones genéticas asociadas a esas enfermedades? Estas variaciones genéticas ya hemos visto que se encuentran en el genoma no codificante de proteínas. Ese genoma no codificante de proteínas que regula la planificación o planifica las características estructurales y funcionales de la célula. Y se han observado la secuencia del genoma humano. Observando la secuencia del genoma humano, se ha evidenciado 2 seres humanos que presentan un ADN idéntico en un 91.5%. O sea, mi código genético de un ser humano es casi 99.5% del genoma humano de otro ser humano, de otro ser. Sí, pero no todos sufren las mismas enfermedades. Unos son más resistentes a la invasión de los virus porque porque su sistema inmunológico es mucho más fuerte, etcétera, etcétera. Unos se enferman, otros no se enferman frente a las mismas causas, ¿no es cierto? Esta variación individual que se presenta, que unos se enferman, otros no enferman, esa variación se encuentra en el 0.5% del ADN no codificante. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las 2 formas más comunes de variación del ADN del genoma humano? Son 2. El polimorfismo de nucleótidos únicos y la variación en el número de copias. Miren, polimorfismo de nucleótidos únicos. Esas son las 2 formas más comunes de variación del ADN del genoma humano, que están relacionadas con ciertas enfermedades. Vamos a ver cada una de estas en qué consiste. 1. Polimorfismo de nucleótidos únicos. ¿Cuáles son las características del polimorfismo de nucleótidos únicos? Dice que existen más de 6 millones de este tipo de polimorfismo de nucleótidos únicos, de esta alteración relacionada con algunas enfermedades. 6 millones. Y se caracteriza porque presenta una sola variación en la posición de un solo nucleótido. Existen más de 6 millones de las alteraciones y estas solamente están relacionadas con la variación en la posición de un solo nucleótido. ¿De cuáles nucleótidos estamos hablando? Del ADN, de la adenina, de la timina en toda una población. Otra característica es que estas alteraciones se producen en todo el genoma. ¿Cuáles son? Todo el genoma, en los exones, en los intrones, en las regiones intergénicas, en las regiones no codificantes.
Solo el 1% se presenta en las regiones codificantes. Entonces, estas alteraciones están más en las regiones no codificantes del genoma humano. Y muy poquitas alteraciones van a estar en relación con el genoma, con el genoma codificante. Ahora, de este 99%, del 90 y cuánto decíamos, solamente el 1% se encuentra. El 99% de las alteraciones se presentan en las regiones no codificantes. Eso estamos repitiendo. Entonces, son responsables de alterar la expresión genética de las células. Alteran la expresión genética de las células. Pueden alterar, qué sé yo, sus estructuras, sus funciones, predisponiendo a enfermedades. Por lo tanto, la mayor parte de los polimorfos de nucleótidos únicos se presentan la predisposición a las enfermedades. La otra variación, la otra característica. Variación en el número de copias. ¿Cuáles son las características de la variación en el número de copias? Esta variación genética consiste en numerosos fragmentos de ADN contiguos. Entonces, estamos hablando de que se pueden fragmentar el ADN. Estos fragmentos pueden ser cortos, pueden ser largos. Por eso, desde variación en el número de copias. ¿Sí? Estos fragmentos presentan de 1000 a millones de pares de base. Y también pueden presentar un reordenamiento del material genético porque son fragmentitos pequeños o largos de lo que nosotros estamos llamando del ADN. Y este reordenamiento del material genético conduce, les decía, a múltiples variantes de cada individuo. Y son responsables de 5 a 24 millones de pares de base diferentes, secuencialmente entre individuos. Miren, el 50% afecta a los genes codificantes correlacionadas con alteraciones fenotípicas humanas. 50% corresponde a los genes codificantes. La otra variedad es más genes no codificantes. ¿Sí? Estas son las dos variaciones del código genético que pueden presentarse o pueden ser origen de varias enfermedades. Ahora bien, estos genes también pueden ser regulados, o sea, los genes, la planificación genética, también pueden ser reguladas por el ARNM no codificante, que pueden frenar la traducción de la información genética. Aquí está. Este es el ARN no codificante y a este nivel están frenando la planificación que se ha realizado del código genético. O sea, van a frenar la formación de proteínas. Entonces, por eso se dice los genes también son regulados por el ARNM no codificante que puede frenar la traducción de la información genética. ¿Dónde se realiza la traducción de la información genética? En el retículo endoplásmico rugoso. La transcripción se realiza en el ADN, esa planificación genética se realiza en el ADN y la traducción de esa planificación se realiza en el retículo endoplásmico rugoso donde se forma la proteína. Esa forma se traduce el retículo endoplásmico rugoso, esa información de la planificación, y según a esa información tiene que formar diferentes tipos de proteínas estructurales o funcionales. Pero estamos viendo que existe una regulación de la formación o regulación de la información genética. Uno de esos reguladores es el ARN no codificante.
que puede frenar la traducción de la información genética. El microARN y el ARN largo son esos los que pueden regular la información genética. Si nosotros vemos, aquí está el microARN. ¿Cuáles son las características del microARN? Modula la traducción del ARN diana. Ustedes dirán, ¿cuál es el ARN diana? Acá ven unos genes, todo esto es el núcleo. Estos son los genes del microARN. ¿Sí? Ahí se hace la planificación. Ahí está, del microARN. Y estos son los genes del ARN, que se tiene que convertir en proteína con diferentes estructuras, diferentes funciones. Entonces aquí la planificación está haciendo del ADN micro. Se hace la planificación, etcétera, y se forma el pre-ARN micro dentro del núcleo. El pre-micro ARN, que es un ADN que tiene 3 horquillas con estas estructuras, se une a la proteína exportadora. Y al unirse a la proteína exportadora sale del núcleo. Se encuentra en el citoplasma con esta característica, como pre-microARN sale del núcleo. Este pre-microARN se tiene que poner en contacto con un complejo multiproteico que es una enzima que se llama DICER. Es un complejo multiproteico y esas proteínas actúan como enzimas. El famoso DICER que se encuentra en el citoplasma de la célula. Entonces, este pre-microARN se pone en contacto con este complejo enzimático y ese complejo enzimático, miren, rompe el pre-microARN. Para convertirse, la cabecita es la que desaparece y se convierte en microARN. Este microARN está formado en este caso por 2 horquillas. Una horquilla con una jorobita y la otra horquilla sin jorobita. Esta horquilla con jorobita, miren, ahí está. Se desprenden y son 2 horquillas. Cuando estas 2 horquillas simples están separadas, entonces son reconocidas por otro complejo enzimático, que son proteínas, que se llama el RIS. Un complejo multiproteico también es complejo enzimático. Ahí está, este es el RIS. Hay varias zonas, ¿no es cierto? Varios segmentitos que son enzimas, varias enzimas, complejo enzimático RIS se dice. Miren, acá se hace este complejo enzimático y se llama, miren, aquí está. Entonces ya tenemos al pre-microARN cargada de estas enzimas, de este complejo multiproteico, el microARN. Y por otra parte, ven aquí los genes del ARN M. ARN-M, que es el que se tiene que formar en proteína. Entonces, salen como ARN-M diana al citoplasma. Y estos van en busca del microARN. Ahí está, vienen acá el ARN-M. Y miren, se unen a las 2 horquillas de este pre-microARN. Es una cosa el micro-pre-ARN y es otra cosa el ARN-M. Acá dice que realizan un emparejamiento imperfecto. ¿Por qué? Porque tiene aquí una escotadura. No es perfecta el emparejamiento, ¿no es cierto? Las horquillitas no están entrando a todas. Entonces el emparejamiento imperfecto. Si hay un emparejamiento imperfecto, no se puede realizar la traducción de la información genética para convertirse este ARN-M en proteína. Por eso se dice silenciamiento, ¿no es cierto?, traduccional. ¿Por qué? Porque aquí está frenando la traducción de la información genética para que se pueda formar la proteína, por lo tanto no se forma la proteína. O si se forma, se va a formar una proteína normal.
Y hay también un emparejamiento perfecto que está acá. Este sí es un emparejamiento perfecto. Pero hay una ruptura de este ARN. O da emparejamiento imperfecto o, de lo contrario, rompe al ARN. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que este ARN, el retículo endoplásmico rugoso, no va a poder hacer la traducción de la planificación de esta proteína y por lo tanto no se va a formar la proteína, o si se forma la proteína, se va a formar una proteína anormal. Conclusión. ¿Qué hace el microARN? Modula la traducción del ARN. Aquí está. Es responsable del silenciamiento post-transcripcional. Miren, se ha hecho la transcripción de la información, ha salido este premicroARN, se ha convertido en ARNM, pero se ha frenado la traducción. Está presente en todas las células eucarióticas y son las responsables de proteger los diferentes daños que pueden existir en el ADN. Protege de los ADNs extraños. Este microARN protege de algunos ADN extraños que podrían acoplarse a los ADNs de las células, como por ejemplo protege del ADN de los hongos, de los virus, etc. Influye en la expresión de las proteínas y va regulando el desarrollo y las alteraciones patológicas. ¿Qué más tenemos? A ver. Bien, muchachos, esa es la clase que tenía que presentar en esta